Buenas tardes. Aquí esta junta directiva pues, se ha creado la sección APIA en las ONGs ambientales. Pero antes de eso, como estamos históricos hoy y digo, bueno, pues a ver si conseguimos que alguien saque el pañuelo o algo, deciros que todo lo que han contado de la historia de APIA, pues hubo también otro grupo de personas, entre los que estaba Carmen Alfonso, Nereida Cuenca, que también nos suena, y luego tres más que no vinieron por aquí. Y nosotros montamos Ecomedia, que era una agencia también de medio ambiente, a la vez que se estaba montando APIA. Y decíamos, nos tenemos que colar ahí como sea. Fíjate, si nos colamos, que Nereida fue la primera secretaria de APIA, Carmen, 8 o 10 años, ¿no? Un poco más, o sea, y yo que llegase presidente, fíjate qué honor, de una asociación tan importante. Y llegamos a hacer el segundo congreso, el congreso más dulce. ¿A que no te acuerdas por qué? Porque nos patrocinó Altel. Entonces llegaron unas cajas y decíamos, madre mía, teléfono móvil, cuando nadie tenía teléfono móvil en ese momento. Y es que nos dejaron 2 teléfonos móviles, el resto de las cajas eran teléfonos de chocolate. Que por lo menos durante ese congreso no pasamos hambre. Entonces... Me he preparado unos datos para decir que, evidentemente, pues por supuesto, antes de APIA, con Ecomedia engañamos a Bayo, que publicamos en Biosfera con la firma de Ecomedia, o sea que llegamos incluso a firmar y todo con el nombre de la agencia. Simplemente quiero dar unos datos. Chernobyl 83, Esop Valdés 1989 del siglo pasado, Doñana en el 98, que sabe muy bien Montero. Doñana con Alcollar y luego Prestige, que son elementos emblemáticos que han servido para que los medios tirasen de nosotros y aquellos que hacíamos información ambiental. Y decían, bueno, tú ya que estás aquí y siempre hablas de pájaros y de todo eso, pues vete a cubrir eso. Y por supuesto la cumbre de 1992, que fue un revulsivo. O sea, si cogéis los libros de Joaquín Fernández y aquellos que hemos escrito algo de periodismo ambiental, bueno, la eclosión que hubo, como la mesa que vamos a tener luego, por ejemplo, de revistas, de agencias, porque en todos sitios se hablaba de medio ambiente y naturaleza. Y digo estas fechas porque, por ejemplo, Teo, Ecologistas en Acción no era Ecologistas en Acción, era EDENAT y la CODA cuando fusionaseis. Los de WWF, que qué complicado es, con lo interesante que era lo de arena, macho. Pero, y teníais que hacer eso, vamos. En 1979 aparece el Ecologista, en 1993 Gaia y luego en 1999 el Ecologista otra vez por parte de Ecologistas en Acción. Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente con Isabel Tocino, que ya ha sido mencionada en el 96. ¿Está Rafa por aquí o se ha ido? ¿Rafa Ruiz? Como no te acuerdas de nada, yo te lo voy a refrescar. Y cuando fue Isabel Tocino, el Día Mundial de Medio Ambiente, a las cañadas, para ver el tema de las cañadas, que también se ha hablado aquí en este congreso de ella. No me digáis, esto es de lo mejor, porque vamos, yo me considero fan de Rafa de toda la vida y vamos, es mi ídolo, mi ídola en mujer, siempre se lo digo a Rosa Tristán, que está por ahí, y luego mi ídolo en escribir en hombre, pues por supuesto Rafa Ruiz. Y decía Tocino, con traje campero azul y el pelo recogido en coleta y vara de mando. Es un yo lo tengo en casa buscado porque me encanta. Y luego contaba todo lo que se trató el Día Mundial de Medio Ambiente y cómo las señoras la recibieron como una actriz de Hollywood, decías, en Béjar, que es al lado. Dice, bueno, si lo dice, porque no se acuerda. ¿Ves? Las vecinas de Béjar le dieron un recibimiento de actriz de Hollywood. Es guapísima y simpatiquísima, decía Rafa. Vamos a dar protagonismo a las ONGs, por supuesto, en todas las ONGs tenemos socios y socias que están trabajando, y la presencia de Teo, pues en la época, por eso os quería contar lo de Comedia, la época de Comedia es que tanto Carmen como yo, había cosas que hicimos un curso de formación ambiental para periodistas, pero que no nos enterábamos de nada. Entonces íbamos
a ver a Teo, ya fuese el INCE, ya fuese la especie que fuese, como no podíamos llamar porque no había email, porque no había nada, nos presentábamos allí en la sede y siempre sacaba un hueco para nosotros, para sentaros, para explicarnos y para decir por dónde ir o por dónde no ir cuando tuviésemos que escribir. Teo además en nuestro 5º congreso fue nuestro premio Vía Apia, no fue a Ecologistas en Acción, sino que se centró en la figura de Teo. Y entonces, digo, dentro de este homenaje a los pioneros y a los inicios, digo, pues me apetece también que Teo nos cuente un poco en esos años cómo estaba y cómo iba la situación. Y luego cada uno de los compañeros, que tenemos a Olimpia García de SEO Life, Coral García de WWF España, Edurne Rubio de Greenpeace España, y Antonio Márquez de Oceánidas. O sea, eres el más joven, ¿no? Entonces, si os parece, te doy la palabra, Teo, nos cuentas esos años cómo iban, qué pensabais vosotros. Es que como te tenía detrás de Teo para la revista, y María José Esteso de Ecologistas en Acción también. Vosotros, desde la ONG ecologista, escuchabais que se iba a crear Apia, que se estaban juntando los periodistas, o sea, que me apetece que cuentes eso, ¿qué te llegaba, qué pensabas? Además os conocías a todos, o sea, es una cosa que no te sorprendía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero por invitarme. Es cierto que personalmente he tenido siempre, desde Ecologistas en Acción, antes Comadén, luego CODA, luego Ecologistas en Acción, un interés especial sobre los periodistas ambientales. Es cierto que durante mucho tiempo pues nuestro trabajo era sobre todo, antes de crearse Apia, pues con alguno de esos periodistas más cercanos al movimiento ecologista, el caso de Benigno Varillas, que era nuestra entrada en el país, y bueno, con algunas personas concretas teníamos ciertas facilidades. Para que os pongáis también un poco en situación de qué años estamos hablando, tener en cuenta que ha cambiado tanto la situación, igual no tanto los contenidos de lo que decimos, que también, pero sobre todo han cambiado los medios. Claro, nosotros cuando hicimos la ocupación de Cabañeros, que no era todavía Parque Nacional, iba a ser un campo de tiro, y para oponernos, se hace la ocupación y lo primero que tuvimos que hacer es irnos al pueblo a buscar un teléfono para poder llamar a los medios para decirles que habíamos ocupado la finca de Cabañeros. Algo que hoy en día es tan fácil, todos llevamos aquí el ordenador este pequeñito en el bolsillo, o por ejemplo, cuando mandábamos una nota de prensa, nos tirábamos horas delante del fax pasando nota de prensa tras nota de prensa, con lo fácil que es ahora darle a un botón y mandarlo. Durante muchos años nosotros echábamos en falta periodistas que conociesen realmente los temas ambientales, y cuando surge Apia, aunque a varios de los miembros iniciales de Apia ya conocíamos durante mucho tiempo, ya habíamos tenido relaciones por diferentes temáticas, desde la revista Kerpus, que inicialmente era como nuestra gran medio para todos los temas de conservación de la naturaleza, pero cuando surge Apia era de repente abrirnos los ojos a la existencia de periodistas especializados, con interés, con capacidad de coordinarse. Y de hecho yo creo que Apia estuvo muy relacionado con un momento en el que en nuestro país los grandes medios de comunicación tenían su sección de ecología, algo que lamentablemente hemos perdido, que tenían una sección propia de ecología o de medio ambiente donde entraban muchísimas noticias. Y yo creo que ahí el boom inicial de Apia también jugó un papel muy importante. Para nosotros Apia ha sido siempre una organización de referencia, creo que hemos venido más o menos unos u otros a todos los congresos, y la verdad es que nosotros creo que hemos aprendido muchísimo con vosotros. Hemos aprendido porque hemos aprendido a comunicar, hemos aprendido a relacionarnos con los medios y hemos aprendido a utilizar mejor las técnicas que ahora tenemos. Todo ha cambiado mucho.
Ahora mismo con los ordenadores, internet, con los teléfonos móviles, con las redes sociales, con los WhatsApps, con los Telegram, la relación con los medios incluso ha cambiado. Hay momentos, y recuerdo algunos casos donde no hemos mandado una nota de prensa, hemos hecho un hilo en Twitter y ha tenido casi más repercusión, no ya solo por la gente, sino porque los propios medios habéis cogido de internet la información. Yo recuerdo nosotros en la CODA, a principio, la primera parte de los años 90, una de mis labores y otros compañeros nos pasábamos tardes enteras en la hemeroteca buscando lo que había salido en los medios para hacer el dossier de prensa, algo que hoy en día, por ejemplo, ya no es necesario. Lo haces desde tu mesa de trabajo con internet muy fácilmente. Creo que hemos avanzado mucho, no voy a entrar en los impactos ambientales que supone también todos estos medios de internet, las redes sociales, etcétera, pero creo que nos ha ayudado mucho a mejorar el trabajo. Y los presidentes, que era con que igual teníamos más relación de APIA, o con los periodistas que os acercabais más, que veníais, que nos preguntabais y que muchas veces nos dabais el eco que no obteníamos de otra manera, para nosotros ha sido esencial. Por eso, desde luego, primero lo que quiero es daros las gracias, porque si el movimiento ecologista ha avanzado en este país es también en gran medida gracias a los periodistas ambientales. Si hemos conseguido crear una confederación ecologista, si tenemos hoy en día, lo que llamamos las cinco grandes organizaciones ecologistas con buen trabajo en común, es también en buena parte gracias al trabajo que vosotros habéis hecho. Los ecologistas, nuestro trabajo, sin los medios de comunicación que lo repercutan, que lo difundan y que investiguen, algo que muchas veces nosotros no podemos hacer, no somos prácticamente nada. Os necesitamos, por eso también os ayudamos siempre que podemos. Y hoy en día ya con el Telegram y el WhatsApp a cualquier hora del día y de la noche estamos ya dispuestos a dar la información que necesitáis, porque es cierto que a veces te escribe un periodista o te llama a las 12:15 de la noche y le preguntas qué está haciendo, porque yo estaba durmiendo. Pero bueno, yo creo que realmente APIA ha sido esencial y por eso siempre hemos estado, además de recibir aquel premio como ecologistas en acción, porque era de todos, siempre nos hemos sentido, sin serlo, miembros de APIA. Muy bien. Yo hace 25 años no me ponía gafas, ¿eh? A ver, María José, en 1979 el ecologista, he dicho, 1993 Gaia y vuelve el ecologista en el 99 y estáis ya con el número 100. Sí, hola a todos y a todas y también gracias por invitarme. Y sí, yo coordino la revista Ecologistas en Acción y la verdad que es un gusto y precisamente este año, como decías, cumplimos 100 números y 40 años de cabecera, que ha tenido distintos cambios, pero que se mantiene. Por el camino se perdió el artículo, el ecologista, ahora nos llamamos ecologista. Y de las muchas cosas que se pueden contar, pues y como estamos en familia, en una gran familia de mujeres y hombres periodistas, pues yo quería transmitiros, estaba pensando qué contar, ¿no? Pues para mí como periodista ambiental y también como activista y como amante de la naturaleza, el trabajo de coordinar la revista es sumamente grato. ¿Por qué es grato? Porque cada vez que llega un artículo de un activista, ya sea más joven o mayor, pues para mí es un orgullo ver que hay tanta gente que se deja la vida o que arriesga su vida y que deja su tiempo, el tiempo de su familia, porque todo el trabajo se hace de forma militante, de forma altruista, y que además de defender el medio ambiente en su pequeño pueblo, en su ciudad, e incluso muchas veces de jugarse el tipo, ¿no? Son capaces además de transmitirlo y escribir bien. Como sabéis, una de las cosas que a los periodistas que estamos con las revistas que coordinamos, uno de los problemas fundamentales a veces y
que nos da alegrías y que a veces nos cabrea también, es que llegue un artículo bien o mal escrito, que a veces ocurre, ¿no? Entonces, pues no sé, para mí es un orgullo decir que dentro de Ecologistas en Acción hay mucha gente que son muy buenos activistas, muy buenas activistas, pero además que también son buenos escritores, son buenos periodistas, comunican bien, y buenos fotógrafos y fotógrafas. Entonces, esa es un poco la tarea que a mí me toca encauzar. Y bueno, también mis compañeros activistas de Ecologistas en Acción son comprensivos, ¿no? Bueno, a veces no les molesta que le toques un poco el texto, pero bueno, esa es una de las tareas gratas. Como decías, cumplimos 100 números. Y en los últimos 4 años le hemos dado un giro a la revista, un giro en diseño, también un poco en el formato. Estamos tratando que los artículos sean un poco más ligeros y hacer un equilibrio. Dentro de Ecologistas en Acción y de otras organizaciones también, pues como sabéis hay luchas tremendas, pero también hay grandes victorias, y yo creo que son, como periodistas ambientales nos alegramos cuando se consiguen, ¿no? Entonces, dentro de esa historia, pues hemos hecho una revista que está, os traigo esta revista que es de 2018, pero que está incluyendo más ilustraciones de este tipo, ¿no? Haciendo una revista un poco más moderna, por así decirlo, ¿no? Más dinámica. Y yo creo que estamos consiguiendo dar un giro a ese periodismo ambiental contado por las propias organizaciones ambientales. Y para acabar, que no me quiero enrollar, decir que bueno, que no solamente escriben en la revista gentes anónimas que se dejan la vida, como os decía, no sé, estaba pensando en Juan Clavero, ¿no? Todos conocéis la historia de este compañero histórico, sino, bueno, gente menos conocida, pero también profesores de universidad, investigadores y gente diversa. Yo creo que dentro de Ecologistas en Acción hay gente muy apasionada por el medio ambiente, pero también muy currante y muy seria, y es un poco lo que tratamos de hacer en la publicación. Y luego, para ya lo último, la revista tiene una tirada de casi 8.000 ejemplares y ahora estamos en un proceso de llegar a... Se reparte entre socios, se vende también en librerías. Hay muchas personas que no son miembros de Ecologistas en Acción, pero que están suscritos a la revista, y ahora estamos en un proceso de llegar a librerías críticas, que llamamos. Así es que os invito, si queréis comprar la revista o seguirnos, a estar ahí. Y nada, un gusto estar aquí y un gusto, pues, ser periodista ambiental, porque creemos en ello. Gracias. Muchas gracias. Irse me hace una señal hablando como en lenguaje de sordomudos, que no lo entendía, que luego he entendido, dice cada uno 2 minutos. ¿2 minutos? Dale. O sea que... Perdón. Las reclamaciones el maestro Armero. Olimpia, háblanos, campañas, deseo, algo que quieras destacar. Hola, ¿te oyes? Sí. Bueno, soy Olimpia García, estoy en comunicación de SEO Verlife desde el 2010, creo que ya, y bueno, ya 30 segundos simplemente para decir que me siento súper orgullosa de ser periodista ambiental, que empecé con Mónica Pérez de las Heras en Nave Tierra. Y claro, y ahí fue cuando además me veía APIA como la asociación en la que, porque me sentía un poco huérfana, tanto en la facultad como cuando empecé a trabajar en el Grupo Prisa, en Promotora General de Revistas, me sentía un poco huérfana porque no me encontraba dónde ir, ¿no? Y encontré el lugar, no sé si desde el 2005 o 2004 estoy en APIA, y la verdad que bueno, me siento muy orgullosa todo este tiempo de estar aquí. Y decidí también, lo tuve muy claro desde el principio, dedicarme a gabinete de comunicación, porque siempre me ha gustado esa parte, que me parece muy complicada también, porque siempre tienes que buscar la manera de poder llegar a los periodistas, siendo periodista. O sea, hay una combinación que tienes que hacer y depende mucho de dónde estés, cómo lo tienes que hacer. Como donde estoy es un lugar maravilloso del que me siento muy orgullosa y estoy aprendiendo muchísimo cada día más,
por el equipo de gente con el que trabajo en SEO Verlife, no puedo no mencionar a Carmen Fernández, que desde luego fue la que me rescató en una llamada de producción de radio luego para formar parte del equipo, Josefina Maestre, que está adelante, Agustín Carretero, y ahora también, bueno, pues Raúl Millares y Carlos Hernández. Y esto me sirve para decir que este equipo de 6 personas, en estos años que yo llevo en SEO, que es desde el 2010, lo principal es comentar cómo ha cambiado el equipo de comunicación, por lo menos en SEO, como ONG. De ser una persona que era Carmen en un principio y luego Josefina llevando publicaciones, a ser un equipo de verdad, consolidado de comunicación, en el que además nos distinguimos un poco esas 6 personas en más gabinete de prensa, contenido y redes sociales y comunicación digital o posicionamiento digital. Creo que es importante y que es una evolución y que nos consolida como gabinetes de comunicación de las ONGs. Y por no alargarme, sí que me gustaría comentar que la característica o la peculiaridad o la dificultad que tenemos las ONGs, y en especial SEO Verlife, al ser una sociedad científica en la que tenemos un montón de científicos mirando lo que hacemos y lo que decimos. Sí, no, ya le he dado. Nos quitan el micro. Nos quitan el micro. Es el tema del rigor científico. Y cómo no perder el rigor científico haciendo contenidos de unos años para acá sexys. Es decir, que tenemos que conseguir a través de todos los canales que bien ha dicho Teo y que no voy a redundar en cómo ha cambiado, y todos lo sabemos, la comunicación, las herramientas, los canales, sino además el contenido, los mensajes, los enfoques, que desde los gabinetes de comunicación y desde el gabinete de comunicación de SEO nos rompemos la cabeza para intentar hacer contenidos sexys y atrevidos y llegar a trasladar el mensaje y la necesidad de conservar la naturaleza haciendo comunicación. Muchas gracias, Olimpia. Coral, aunque tienes un jefe que es Miguel Ángel, que está por ahí, pero sí, queríamos que viniese ella, no te importó. Hola. ¿Tú viviste ADN WWF, no el paso ese? ¿No? Yo viví esa transición. Sí, pero un minuto solo, un minuto, prometo. Para decir un minuto, no, pero yo ya voy por libre. Un minuto para decir que estoy aquí sentada gracias a 2 personas, principalmente. Una de ellas está sentada en la segunda fila. Me va probablemente a matar, se llama Javier Rico y fue la persona con la que yo empecé en esta profesión y la que me metió en las venas el amor por el medio ambiente, por el periodismo ambiental y por la naturaleza. O sea que esto se lo tengo que decir desde aquí. Otra fue mi padre, que cuando quise dedicarme al periodismo ambiental me dijo: te vas a morir de hambre. Tal cual, cito textual, palabras de mi padre. Entonces llevo 25 años, él ya no está aquí, pero llevo 25 años porque es muy obcecada intentando demostrar a mi padre que sí que me podía ganar la vida con la información ambiental, y así lo llevo haciendo 25 años solamente por llevarle la contraria. Ya sabemos hasta dónde llegamos los hijos por llevar la contraria a los padres. Así que bueno, desde aquí a mi padre decirle que aquí sigo, que sigo peleando por la información ambiental y estos agradecimientos. Sí que viví esta transición. Yo llevo en comunicación de WWF, antes ADENA, mucho más fácil de pronunciar, ¿dónde va a parar? Desde 2002. Tengo que negar los rumores de que yo tuve que ver algo con el hundimiento del Prestige, pero casualmente alguien premonitorio me fichó una semana antes de que el Prestige se encallara en las costas gallegas. Fue justo una semana antes y parece que bueno, pues les cayó un poco en ese momento, ¿no? Justo en el momento en el que realmente necesitaban pues más músculo, ¿no? en el departamento de comunicación. En ese momento estaban conmigo, bueno, mi jefe Miguel Ángel Valladares, que está ahí, Carlos Vallecillo, que también trabajábamos juntos. Sí que viví toda esa transición, viví aquello muy intensamente porque para mí fue una campaña
el prestigio algo brutal, o sea, fue una experiencia que no he conseguido olvidar en mi vida, porque era la primera vez que me lanzaba una cosa así de semejante dimensión y lo viví en primera persona y allí con todos los periodistas, ¿no? En cuanto a cómo ha evolucionado un poco, yendo a la pregunta que me hacía Luis, que he prometido síntesis, a ver, yo hago un balance desde 2002 hasta ahora, 2019, parece que todo cambia, pero para mí nada cambia. Para mí la comunicación ambiental tiene que ver con las personas. Cuando yo he conseguido que WWF consiguiera que se publicaran cosas, siempre ha sido gracias a las personas y a las relaciones humanas y a saber a quién llamar, en qué momento llamar y a quién contactar cuando tienes que... y conocer a la gente. O sea, para mí es la única clave, es decir, por eso digo que todo cambia, nada cambia. Es verdad que han cambiado mucho los canales, es verdad que ahora tenemos redes sociales, hay conversación, antes no la había, pero al final todo trata de relaciones humanas, todo trata de historias, todo trata de conseguir tener, como decía ella, yo también vengo de un momento en el que el periodismo no nos dieron una formación ambiental. Gracias a APIA conseguí esa formación que no tuve en la carrera porque no había absolutamente nada que tuviera que ver con información ambiental, y gracias a APIA yo me formé, conocí a toda la gente que trabaja en periodismo ambiental, y gracias a ese ir trabajando las relaciones humanas es como hemos conseguido que esas historias penetraran en los medios de comunicación y al final penetraran en la sociedad. Yo creo que esa fórmula, no hay una fórmula mágica, evidentemente, quienes somos periodistas hemos sido o pues sabemos lo difícil que es, pero al final esto, yo creo que el éxito está en relaciones humanas. Cambian muchas cosas, pero eso nunca va a cambiar, y creo que todas las personas que están aquí han peleado por los contenidos, cada uno en su medio, cada uno con sus redactores jefe, cada uno con sus directores, pero todo ha tenido que ver con eso. Entonces la comunicación ambiental yo creo que siempre va a ir por lo humano y por las personas. Eso creo que no ha cambiado. Muchas gracias, Coral. A Edurne primero un rapapolvo porque te vemos poco. Sí. Cuando te llega el convocatorio de APIA, pues es un paseíto. Sí, es que mi bandeja de entrada del correo electrónico es... Sí. Cuéntanos, Edurne. Bueno, yo lo primero que estoy encantada de estar aquí, que es una pena que me he perdido este congreso porque, bueno, justo ha coincidido en la semana de planificación en Greenpeace y luego ha venido la COP para arrasar con todo, como no, bien sabéis todas, no tengo que contaros nada. Entonces, bueno, me habría gustado pasarme antes y... Igual que me habría gustado o me gustaría participar más en espacios y bueno, me lo propongo, cuando me llega una convocatoria pongo charla de no sé qué y luego al final acabo yendo a muy poquito. Bueno, yo soy nueva, más o menos nueva en Greenpeace, llevo algo menos de 2 años y además vengo del ámbito de los derechos humanos. Entonces, es verdad que en mi corazoncito y como activista sí que me considero ecologista y lo he sido, pero para mí es seguir conociendo más desde dentro el trabajo de comunicación ambiental, pues es un descubrimiento que sigue haciendo a lo largo de esta etapa nueva en Greenpeace, junto con todas las compañeras y los compañeros que están en el equipo de comunicación, que para mí la comunicación entendida como una comunicación integral, que es la comunicación con medios, es la publicidad, es lo digital, es el trabajo institucional, o sea, como una comunicación amplia. Yo soy en Greenpeace la responsable del departamento de engagement, que es un palabra que significa comunicación y fundraising. No significa, pero es lo que representa. Entonces, bueno, no os puedo decir mucho de lo que ha cambiado en Greenpeace desde dentro en lo que se refiere a comunicación, pero sí desde fuera, pues repetiría lo mismo que han comentado las compañeras, incluso lo de te vas a morir de hambre siendo periodista. Totalmente, o sea que sí. Y bueno, no ha sido así, ¿no? Lo que os puedo decir es lo que no ha cambiado en Greenpeace, y lo que no ha cambiado es, desde el punto de vista de la comunicación, es... por un lado, esa necesidad de contar historias e de innovar, el poder de la imagen y de la radicalidad,
también el compromiso de las personas que están trabajando en comunicación y el pensar al público en el que llegamos y la idea de movilizar a la gente, ¿no? Eso es lo que creo que está ahí en la esencia, bueno, considero que está en la esencia de Greenpeace y no ha cambiado. Lo que creo que más ha cambiado, además de lo que habéis comentado, es el contexto. Por primera vez estamos en un contexto en el que, ostras, la gente se preocupa, ¿no? La gente empieza a saber lo que es el cambio climático, habla de emergencia climática, están los plásticos, que ahí habéis hecho todas un trabajo estupendo, ¿no? Para concienciar sobre el uso de los plásticos, y la gente por lo menos sabe eso y empieza a estar molesta con eso de ir a comprar y tener que comprar utilizando plástico. Pero eso, el hecho de que ya no estemos solas hablando de cambio climático, de emergencia climática, eso ya es un paso de gigante desde la situación que teníamos anteriormente. Entonces ahora, que además esta mañana leí una noticia, no sé si hay alguien del mundo aquí, pero que un estudio de la Universidad de Exeter decía que estábamos en situación de catástrofe climática. O sea, es un momento en el que realmente las organizaciones y con vuestro apoyo de los medios de comunicación tenemos que utilizar la comunicación estratégica para incidir en aquellos aspectos que necesitan cambiar sí o sí para evitar, como sabemos, ¿no?, los peores impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que al final es lo que estamos hablando. Entonces, en ese contexto en el que tenemos que ser, en mi opinión, muy estratégicos, muy radicales, yendo al origen, a la raíz de los problemas a los que nos estamos enfrentando, también tenemos que trabajar conjuntamente y es algo que estamos haciendo y es algo que tenemos que trabajar más. Hay nuevos agentes en la calle, estamos las organizaciones ecologistas, medioambientales de siempre, están otras organizaciones que están trabajando en impactos de cambio climático sobre las personas, que también es un trabajo con el que tenemos que trabajar más y más, y luego está el Fridays for Future, Extinction Rebellion, etcétera, etcétera. Entonces, es también encontrar esa forma de trabajar en alianza de la mejor manera posible para conseguir los cambios que tenemos. Y para mí esa es la gran diferencia, el papel de la comunicación estratégica en el cambio que queremos ver en el mundo y que tiene que venir ya. Muchas gracias, Edurne. Antonio Márquez, decíamos, el más joven, de ONG, claro, no de... Y bueno, y nuestra Nuria, que está contigo también, nuestra Nuria, que también está contigo, digo, cuéntanos, háblanos de FENIA. Hola, yo en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado. Soy miembro de APIA hace mucho tiempo, pero nunca había venido a un congreso, en mi primer congreso, y además estoy muy contento porque pongo cara a gente que solamente venía por Facebook y que tenía algún contacto, ¿no? Yo voy a hablar un poco, yo presido y soy fundador de una ONG que se llama Oceánida y tenemos desde hace unos 5 años un proyecto que se llama Red de Vigilantes Marinos, que movemos miles de voluntarios, sobre todo buceadores, que hacemos limpieza de fondos marinos. Y voy a contar un poco en relación a la comunicación lo importante que ha sido para nosotros, ¿no? Ha sido esencial, o sea, desde que nosotros empezamos a hacer comunicación de este proyecto, se acercaron a nosotros, después de un año, colaboradores, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de COENBC Overlay, con su proyecto Libea, fue uno de los primeros ya y seguimos con ellos, ¿no? Y esto ha sido gracias a campañas de comunicación que hemos hecho. Manejamos 3 líneas, la prensa, y ahora voy a hacer una diferenciación entre una y otra. Redes sociales por una parte, prensa escrita por otra y televisión. Redes sociales, a nosotros nos ha ido muy bien, porque redes sociales nos ha permitido dirigirnos a grupos especiales como son los buceadores, submarinistas, y estaban muy enfocados la comunicación hacia ellos, ¿no? Y se han involucrado en el proyecto, tanto que el proyecto, que empezó siendo un grupo de locos submarinistas que nos juntamos a limpiar una playa con nuestros niños, desde este año, y afortunadamente el proyecto ha crecido tanto que somos internacionales. Y esto ha sido solamente y exclusivamente gracias a redes sociales, porque la prensa escrita no llega a países como Brasil, Perú, Colombia o Cabo Verde, donde hemos tenido este año participación, y la red ha crecido ahí, ¿no? Y esto ha sido gracias a redes sociales. Hemos tenido que adaptar la comunicación a este tipo de medios, ¿no? Con mensajes cortos, audiovisuales cortos, trabajamos audiovisuales y prensa escrita.
El gabinete de prensa lo lleva una gran compañera, Nuria, que muchos de vosotros conocéis, que pertenece a APIA, y que no ha podido venir y he venido yo. Y también hacemos prensa escrita. En prensa escrita es muy curioso porque antes hablaba un compañero de lo que era copiar y pegar. A nosotros la verdad que nos ha favorecido, porque ahora con el tema de copiar y pegar tú mandas una nota de prensa bien extensa, bien clarita y con tu fotografía y tal, oye, y te lo cogen como es copia y pega, pon en todos los medios lo mismo. Y además lo explica bien, quién somos, de dónde viene el proyecto, quién participa. Genial que haya este tipo de redactores que ni se molestan en ver y en seguir e investigar, ¿no? En radio también tenemos nuestro primer reportaje, creo que fue con Kirce, hace unos pocos de años ya, con un proyecto que hicimos de buceo para jóvenes síndrome de Down. Y de radio depende de lo lúcido que te pillen cuando te llaman, ¿no? Pero bueno, funciona, ¿no? Pero en televisión sí ha habido un cambio. Y en televisión, para mí ahora ha cambiado mucho, ¿no? Mi primera experiencia en hacer comunicación audiovisual fue en el año, creo que era el 1994, que junto con unos compañeros llevábamos todo el circuito nacional profesional de windsurf, ¿no? No tiene nada que ver con la información ambiental, pero para que veáis un poco cómo ha cambiado con respecto a ahora, ¿no? En aquellos tiempos nosotros cubríamos una regata de windsurf, como eran cintas y no podían mandar por WeTransfer ni nada, teníamos que coger, editar directamente un semieditado e ir a cualquier centro de televisión española o Canal Sur, una televisión autonómica, y lanzar desde allí. Pero previamente teníamos que haber tenido un contacto, y eso es una parte que yo he hecho ahora en falta, un contacto personal con el redactor o periodista que iba a estar de turno ahí. Tú le llamabas de tú a tú, ya te conocía, ya tenía una confianza en lo que le mandaba y además daba una información mucho más veraz de lo que se da ahora, ¿no? Ahora esto ha cambiado. Ahora tú haces una nota de prensa, igual que haces las escritas, las mandas también a las televisiones, ¿no? Y las mandas con un semieditado de imágenes porque ya lo puedes mandar por WeTransfer. ¿Qué ocurre? Que esta información llega. Primero ya tienes que ver quién va a estar de fin de semana. Si la manda a principio de semana, ya ha cambiado en el fin de semana el redactor de turno y al que le llega no tiene idea. Y entonces llega, y por la experiencia que estamos teniendo en televisión, que siempre ha sido un tema que hemos dicho, otra televisión, salir en televisión, que eso ha hecho que vengan patrocinadores o colaboradores, ¿no? Ahora vemos que está fallando, y está fallando un poco en eso. No hay un contacto personal, no hay un tú a tú con el redactor, con la persona, con el editor, ¿no? Por lo general manda la información, manda el semieditado y ahora te lo cogen. Y la última experiencia que estamos teniendo es, normalmente en informativos, no hablo de programas más específicos, te ponen una cola, siempre un buceador cogiendo basura o plástico, y el titular es: miles de voluntarios realizan una limpieza de fondos marinos. Ostras, miles de voluntarios la realizan, han dicho todo a la vez en su casa, vamos a ir a limpiar. No se hace una referencia de qué proyecto se está hablando, quién lo promueve, quién son. A lo mejor nombran la red de vigilantes, pero la red, ¿eso qué es? La red viene de una institución, ¿no? O en este caso de una ONG, ¿no? Yo creo que sí se ha perdido, en la televisión se ha perdido ese punto, y también en las redes sociales, ¿no? Nosotros sí es verdad que todos los grupos que vamos teniendo en redes sociales mantenemos luego una comunicación con ellos, más personal, telefónica, hablamos con ellos, ¿no? Normalmente con los grupos que se están involucrando en nuestras acciones. Y eso ha hecho que de verdad crezcamos más. O sea, no solamente lo dejamos en manos de mando a las redes sociales, mando a los periódicos que copien y peguen. En algunos, ya digo, en prensa nos va muy bien, porque gracias a los vagos que son algunos, pues un copia y pega genial, ¿no? Porque, bueno, vamos saliendo, lo que pasa es que ven la misma noticia en 7 o 8 periódicos distintos, ¿no? O revistas, y dicen, mira, está genial, han copiado hasta la misma coma. No se toma mucho, ni siquiera la molestia en llamar, ver si hay otra, investigar un poco, ver si eso tiene, por ejemplo, el proyecto es internacional desde este año, de una ONG internacional, o sea, de una ONG pequeña que ha hecho un proyecto internacional, que participan de otros países, y si tú lo pones, a lo mejor te lo dicen, pero no llaman para decir, oye, qué bien, ¿no? Bueno, yo soy en Andalucía, Antonio. Ni siquiera hace poco me entrevistaron en la televisión pública, en Canal Sur, y Antonio. que bien, limpiáis plásticos, llegan mucho. ¿Cuál es? Uy, perdón. Vale, gracias.
Y esto es el más joven, o sea que... Habéis dicho una cosa interesantísima, os dediquéis a comunicación y dentro de las ONGs y me ha gustado, ¿no? Y el periodismo ambiental, los periodistas por supuesto, pero pensamos en las personas, lo hacen las personas. Y además, más o menos habéis ido todos por ahí, incluso tú, Antonio, con lo que has hablado, pero también lo has dicho. Muchísimas gracias y por darnos esta oportunidad que las ONGs opinen.